Hola chicos, bienvenidos a otro video más de fisiología del sistema cardiovascular. Hoy vamos a estar hablando de potenciales de acción. Ya hemos hecho otro video de potenciales de acción, pero el enfoque anteriormente fue a nivel del tejido nervioso, de los axones y de las hendiduras sinápticas. Hoy, bueno, pues vamos a estar hablando del potencial de acción, pero específicamente a nivel del corazón. Y si habíamos visto en el video anterior, a nivel del corazón tenemos dos células muy importantes que hay que mencionar. El cardiomiocito, célula muscular, que es músculo estriado, y el cardiomiocito especializado, célula marcapaso. Y como les había dicho en otro video previo, esa cardiomiocito especializado, célula marcapaso, asemeja mucho a una neurona. De hecho, van a tener una propiedad que es muy extraña para el resto de las células del cuerpo, y es la autorritmicidad o la automatía. ¿Qué significa eso? Significa que estas células pueden generarse su propio potencial de acción. En buen español, se pueden generar un impulso eléctrico sin necesidad de estar conectadas a una motoneurona o a una neurona del sistema nervioso. Eso es muy extraño, porque ninguna otra célula tiene una capacidad de hacer algo así. Sin embargo, les había también recordado que esto no significa que la función cardíaca está independizada del sistema nervioso. Como ya sabemos, puede no necesitar el sistema nervioso para iniciar el impulso, pero sin duda alguna el sistema nervioso autónomo, alias el simpático y el parasimpático, sí juegan un rol en el control de la función del corazón. Fíjense que hablamos en un ejemplo, en uno de los videos anteriores, sobre la estimulación simpática y la noradrenalina y lo que pasa con la estimulación parasimpática y la acetilcolina. Pero el tema de hoy no es ese. El tema de hoy va a ser muy similar al que nosotros hablábamos aquella vez. Y vamos a ver con un poco más de detalles algunas características muy propias que ocurren en lo que es el paso de un potencial de acción en células cardíacas. Como había dicho previamente, estas células marcapasos autorrítmicas que ven aquí de color amarillo, pues van a tener la capacidad de iniciar un potencial de acción y crear ese sistema intrínseco. Básicamente va a conducirse a través de las mismas e invadir las células musculares y van a llevar a los procesos contráctiles. Si nosotros fuéramos a magnificar lo que es el tejido cardíaco, como vemos aquí, podemos ver estas células acá de color amarillo que van a ser nuestras células autorrítmicas, nuestras células marcapasos, y como podemos ver, es aquí que se originan los potenciales de acción que luego van a ir invadiendo a estas células que son las células musculares. Si se fijan, estas células musculares van a estar compuestas por múltiples filamentos. Filamentos que, como estudiamos en otro video, van a deslizarse unos sobre los otros para poder contraerse. Esto es extremadamente importante porque este potencial de acción invade las células musculares que va a iniciar el proceso de contractibilidad. Un dato también importante es estas pequeñas hendiduras que ven en las células musculares, que básicamente en el libro se llaman uniones herméticas o discos intercalados y cuya función va a ser facilitar el paso de los impulsos eléctricos de una célula a la otra. Y aquí pueden ver los efectos de la despolarización y repolarización, cómo se van a contraer esas células musculares mientras las ondas de despolarización que positivizan el interior de las mismas van pasando a través de ellas. Ahora bien, si nos acercamos aún más a una de estas células autorrítmicas, podemos ver los participantes que son los que van a estar llevando a cabo estos roles. Y estos participantes de nuevo son los sospechosos usuales de nosotros. Aquí tenemos un canal de sodio y un canal de calcio que permiten la entrada, valga la redundancia, de ambos cationes, el sodio y el calcio de la célula. Y tenemos canales de potasio que permiten su salida, ¿ok? Y aquí de este lado podemos ver lo que son los gap junctions o las uniones herméticas. Como vimos también, son extremadamente útiles para el paso de los potenciales de acción de una célula a otra. Recuérdense que para que ocurra una despolarización, la idea es cambiar estas cargas negativas que tenemos usualmente dentro de nuestra célula a positiva. Despolarización es cambiar de negativo
a positivo. Por lo tanto, lo único que vamos a necesitar para que ocurra ese proceso de despolarización es que mi querido canal de sodio aquí y mi querido canal de calcio acá se abran y permitan la entrada de ambos cationes adentro de la célula, por lo tanto, convirtiendo la carga eléctrica adentro de negativa, que es el reposo, a positiva. Los eventos que básicamente se describen en el paso de un potencial de acción en las células marcapasos son básicamente tres importantes. Primero, la iniciación del potencial de acción del marcapaso. Número 2, la onda de despolarización. Y número 3, la onda de repolarización. ¿Ok? Vamos a intentar primero de ver qué son cada uno de estos eventos, en qué consisten estos eventos en términos de lo que pasa dentro de la célula marcapaso. Bien, y en primer lugar, nosotros sabemos que las células marcapasos tienen un reposo, no es el reposo usual que nosotros conocemos cercano al equilibrio del potasio, como hablábamos en otro video previo, sino que es un reposo, vamos a decir, más positivo o menos negativo, como quieras verlo, cualquiera de las dos opciones. Y básicamente para que inicie la despolarización, vamos a necesitar primero que se alcance un umbral. ¿Por qué? Porque recuerden que los canales que vemos aquí son voltaje dependiente. ¿Y qué significa que un canal sea voltaje dependiente? Que para abrirse o para cerrarse va a depender que exista un voltaje específico. ¿Ok? Es decir, para que para estos canales puedan abrirse o cerrarse, tenemos que alcanzar algo. Y usualmente el reposo de una célula marcapaso está por los lados del 60. Y para nosotros poder conseguir alcanzar ese umbral, deberíamos estar por los lados del menos 40. ¿Ok? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue llegar a ese umbral? Usualmente eso pasa porque vamos a tener una actividad entre estos dos canales de transporte. Y lo que va a estar pasando, chicos, lo que va a estar pasando es que va a haber una entrada muy rápida. Vamos a ponerlo de otro color, esta flecha, para que se note mejor. Vamos a ponerlo de color azul. Y vamos a ponerlo acá y ponemos, lo que va a estar pasando es que en este canal de sodio vamos a estar entrando mucho sodio a la célula, mucho sodio, ¿ok? Y acá vamos a estar sacando un poco de potasio. Pero ¿qué pasa? Es más el sodio que entra, ¿verdad? Que el potasio que sale. ¿Y qué carga tiene el sodio? Positivo, es un catión. Y si estamos entrando mucho sodio, mucho sodio, mucho sodio, mucho sodio, en comparación con la cantidad de potasio que está saliendo, ¿qué va a pasar con mi carga dentro de la célula? ¿Qué va a pasar con esa carga? Pues perfecto, esa carga se va a tornar más positiva, se va a tornar más positiva. ¿Y qué yo le dije hace un segundo que era el proceso de despolarización? Cambiar de negativo a positivo. ¿Es esto la despolarización? No, esto no es la despolarización. Este proceso lo que va a hacer es llevarnos al umbral. Y una vez nosotros lleguemos de ese menos 60 a ese menos 40, es decir, que nos pongamos un poco más positivos, ahí se va a activar otro canal, un canal que es bastante útil. Que aquí en este dibujo, lamentablemente, yo lo he puesto al revés. Vamos a ponerlo bien ahora, ¿verdad? Ese es este el canal. Ahora que no me maten ustedes, vamos a poner, este es el canal de potasio. Vamos a ponerlo ahí. Ok. Es lo mismo, solo que lo cambiamos de color. Y básicamente vamos a pasar ahí. O sea que vamos ahora a estar observando, genial. Primero tuvimos este pequeño paso de iones que nos llevó al lugar que queríamos. ¿Cuál era el lugar que queríamos? Menos 40. Ya estamos aquí en el menos 40. Genial. ¿Qué va a pasar en menos 40? Lo que va a pasar
es que nuestro canal de calcio se va a abrir en menos 40. ¿Recuerdan el término voltaje dependiente? Eso significa que se abren y se cierran con voltajes específicos. Y para el canal de calcio, a nivel de las células autorrítmicas, ese voltaje es menos 40. Una vez ya estamos en el menos 40 y una vez ya el sodio ha entrado aquí adentro y ha causado ese umbral, los canales de calcio van a poder abrirse. Hemos logrado llegar al umbral, los canales voltaje dependiente de calcio se van a abrir y el calcio va a empezar a entrar de forma rápida a nuestra célula. ¿Y cuáles son las implicaciones de que esto pase? ¿Cuál es la implicación de que todo este calcio entre a nuestra célula? Precisamente lo que acaban de ver en pantalla. Acabamos de pasar de ese menos 40 y hemos regresado aquí, no hemos regresado, hemos logrado alcanzar la positividad. Hemos cambiado de negativo a positivo. ¿Y cómo se llama eso? Despolarización. Ahora, ¿qué pasa? Una vez hemos llegado a esta positividad, los canales de calcio se van a cerrar y se van a abrir los canales de salida de potasio. Es decir, que ahora ni vamos a estar entrando sodio, ni vamos a estar entrando calcio, solo vamos a estar sacando potasio. Y si sacamos potasio de nuestra célula, que también es un catión, vamos a empezar a ponernos otra vez negativos. ¿Y cómo se llama cuando la célula cambia de positivo a negativo? Repolarización. Tuvimos un reposo en menos 60. Alcanzamos un umbral en menos 40. Se abrió el canal de calcio, nos despolarizamos, se cerró el canal de calcio, abrieron los de potasio, nos repolarizamos y regresamos al reposo. ¿Ok? Si se fijan, aquí es muy directo. Reposo, despolarización, repolarización. Reposo, despolarización, repolarización. No hay más fases. Pero vamos a complicarnos un poco más. Porque en las células musculares no es tan fácil. En las células musculares hay unos cuantos eventos que son diferentes y tiene sentido de pensarlo que hayan diferencias. Porque en primer lugar, estas son células que tienen que contraerse y por lo tanto el proceso va a ser un poco diferente. Los participantes son los canales rápidos de sodio, los canales de potasio y los canales lentos de calcio. De nuevo, canales rápidos de sodio, canales de potasio y canales lentos o canales L de calcio. ¿Ok? Y básicamente esto que ven aquí, estas gap junctions o estos discos intercalados, permiten pues sin duda alguna que el potencial de acción del impulso eléctrico pueda viajar muy rápido. De hecho, viaja mucho más rápido en una célula muscular a otra célula muscular de lo que lo hace una célula marcapaso. Y las fases de aquí son un poquito diferentes. Tenemos la despolarización, la meseta y la repolarización. Y vamos a ver cuáles son los eventos que aquí ocurren. Y en el caso de una célula muscular, ellas poseen un reposo muy cercano al equilibrio del potasio. Estamos hablando de un menos 90, menos 95 milivoltios, como pueden ver aquí en imagen, menos 90. Y lo primero que tenemos que tener es que cuando ocurre la despolarización de las células autorrítmicas, algunos iones positivos van a movilizarse a través, como pueden ver aquí, de las uniones herméticas y van a llegar a las células contráctiles. Esta entrada de positividad que está ocurriendo debido a lo que ha ocurrido en las células marcapasos va a crear un pequeño cambio en las cargas eléctricas. Se van a tornar un poco más positivos. ¿Y qué pasa? Ese cambio nos va a servir de umbral. ¿Por qué? Porque al hacernos un poco más positivos, eso permite la apertura de estos primeros canales, que son los canales rápidos de sodio. Y el sodio, como pueden ver, entra de una manera rápida, desde afuera hacia adentro. Y como el sodio es positivo, la carga eléctrica pasa de ese menos 80, menos 90 que teníamos ahí, ahora nos hemos llevado a la positividad, como pueden ver en pantalla. Y hemos pasado del reposo ¿a qué? A una despolarización rápida. Pero hemos llegado a este pico, como pueden ver aquí.
¿Y qué pasa ahora? Lo que va a ocurrir es que la despolarización va a llevar a la apertura de los canales lentos de calcio, lo que va a permitir la entrada de calcio del espacio extracelular al sarcolema. Y al mismo tiempo va a haber una salida de potasio. ¿Y por qué esto es importante, chicos? Porque en este momento la entrada de calcio y la salida de potasio va a ser equivalente. Va a ser equivalente. Por lo tanto, ni sale uno más, ni sale ni el otro. O sea, se crea un equilibrio que crea una especie de meseta, como ustedes pueden ver en pantalla. Una situación que se mantiene, que no tuvimos en el potencial de acción anterior, en la célula marcapaso, una vez despolarizabas y una vez regresabas a repo. Aquí nos mantenemos un rato y eso es gracias a ese equilibrio que ocurre entre la salida de potasio y la entrada de calcio. Sin embargo, eventualmente con el tiempo, los canales de calcio se van a cerrar y solo van a quedar abiertos los canales de potasio. Al quedar abiertos sobre los canales de potasio, pues vamos a volver a la negatividad porque vamos a empezar a sacar todo el potasio de nuestra célula y vamos a regresar, de nuevo valga la redundancia, al equilibrio del potasio. Tomando esto en cuenta, si nosotros fuéramos a leer sobre este tema en los libros de fisiología en Guyton, en Rhodes, no encontraríamos que estas fases están divididas en números. Y vamos a verlo en ese detalle aquí. Esta fase de reposo que nosotros vemos aquí, cercano al equilibrio del potasio, esa fase es conocida como la fase 4. La fase de reposo es conocida como la fase 4. La fase de despolarización, que vemos aquí, este pico, ¿verdad?, que pasa de negativo a positivo, es conocido como la fase 0. Esta pequeña muesca o despolarización pequeña que vemos acá al tope, esto que vemos, debemos poner esto que vemos acá, esa pequeña despolarización pequeña o muesca o notch, como dicen en inglés, eso va a estar causado por el cierre de los canales de sodio, ¿verdad? Y en ese pequeño momento no vamos a tener entrada de sodio, sino que solo vamos a tener una pequeña salida de potasio. Y por eso ven la tendencia a regresar a la negatividad. Esta fase es conocida como la fase 1 del potencial de acción. Fase 1. Vamos a ponerlo aquí arribita. Ahora bien, la fase de meseta, que es donde ocurre la entrada de calcio y la salida de potasio de forma equilibrada, esa fase de meseta la vamos a conocer como fase 2. Y por último, la fase de repolarización, donde ya no va a haber entrada de calcio, sino que solo vamos a estar sacando el potasio, se conoce como fase 3. 4, reposo. 0, despolarización. 1, pequeña despolarización o muesca. 2, meseta. 3, repolarización. Esas son las fases del paso del potencial de acción en una célula muscular. Aquí, bueno, pues podemos ver una comparativa de ambos eventos, una comparativa de los eventos como ocurren en una célula marcapaso y una célula muscular. Como podemos ver, el potencial de acción no tiene las mismas fases en una y la otra. Como vimos, el proceso pues cambia. Al final del día, se deben a cambios en la permeabilidad de algunos iones. Pero la velocidad y la forma en la que ocurren, dependiendo de si observamos una célula marcapaso o una célula contráctil, una célula muscular, el proceso será diferente. En concepto, es básicamente lo mismo que vimos en los temas anteriores, pero es interesante conocer estas características fisiológicas a nivel del corazón.